leer en la versión Dios habla hoy. Dice, y les dio su bendición. Tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiernenlo. De ninguna manera voy a insinuar que ustedes tengan más hijos, por si acaso, ¿no? Pero aquí, en esta palabra, y justamente el título de esta reflexión es, llenen la tierra. Si ustedes notan, hay una secuencia. Primero Dios habla de llenar la tierra con los hijos, pero luego hace un paréntesis y dice, llenen la tierra. Ahí me quiero detener. En estos días estaba viajando por diferentes lugares. Hemos ido a la playa, hemos visitado los torreones ahí, que tienen muy bonitos, por cierto. Pero en toda la gente noté algo muy peculiar. Hay personas que tienen un velo, ¿verdad? Todo momento, con velo por allá, con velo. Y yo dije, ¿quiénes son ellos? Y en la playa, de igual manera, yo me sorprendí en un grupo de damas ahí en la playa con su atuendo y también con el velo. Y después me di cuenta que eran musulmanes, ¿verdad? Ahora los musulmanes, por supuesto, son de diferentes países, Marruecos, marroquíes, etcétera, y etcétera, y etcétera. Una misionera que trabaja con nuestra denominación, que ya se ha jubilado, se llama Martina, ella es alemana, y ella nos hablaba de una preocupación que tenía en Alemania. Un alemán tiene un solo hijo o dos hijos. Un musulmán tiene 7 hijos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ellos quieren, entre comillas, llenar la tierra. No tanto con la predicación de la palabra, sino con una ideología que ellos ya vienen predispuestos. En nuestro país, en la parte norte, que se llama Trujillo, también ya tenemos un buen grupo de musulmanes. Su filosofía es, hermanos, a través de los hijos ir colocando personas. Y esta misionera justamente decía que en los confederados estatales en Alemania, así le llaman, aquí creo que son provincias, no sé, todavía no he captado bien. La gran mayoría, la generación que ha venido hace 10, 15 años, están asumiendo puestos importantes dentro de la confederación estatal en Alemania. Y son ellos los que están haciendo las nuevas leyes, están cambiando, modificando algunos detalles que va a favor de ellos y en contra del cristianismo. Alemania, por su trasfondo, ahí tenemos pues la reforma, ¿verdad? Pero esta misionera nos decía, ya tenemos un serio problema. En muchos estados hay cambios notables y vamos a tener problemas en los próximos años. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, yo veo aquí, con muchos lugares, ellos ya vienen con una agenda, ¿no? Obviamente no todas, pero el mundo musulmán se ha propuesto, hermanos, llenar la tierra en su manera. Yo pregunto, ¿nosotros? Porque este mandato, a pesar que fue antes de la caída, yo digo, ¿cómo es nuestra agenda de nosotros? ¿Estamos listos para llenar la tierra, hermanos? ¿Estamos listos? Vamos a orar, por favor, un momento. Dios, te doy gracias en esta mañana. Padre, tú nos has enviado con un propósito. Nos has enviado para que prediquemos tu palabra. Señor, por favor, háblanos hoy día. Que tu Espíritu Santo golpee lo más duro de nuestro corazón para entender lo que tú quieres decirnos hoy, Señor. Háblame y hablaré tu palabra. Por favor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, si llenar la tierra no es llenarse de hijos, porque de todas maneras está ese concepto en el Génesis, pero el énfasis, hermanos, está en llenar la tierra, pero ¿en qué sentido? ¿Ustedes pueden decirme en qué sentido?
Llenar la palabra del Señor. A ver, vamos a Habacuc 2:14. ¿Qué dice Habacuc 2:14? ¿Qué dice, hermanos? A ver. Porque la tierra será llena de conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Dice, permítanme leer en esta otra versión también para tener claridad. Dice, así como las aguas llenan los mares, también la tierra se llenará de gente que reconozcan mi poder. Cuando Dios llama a Adán y Eva, dice, llenen la tierra. Obviamente era a través de nuestra generación, de nuestras generaciones, ¿verdad? Pero debe ser a través, si no fuera por el pecado, iba a ser por la generación bendecida, la generación de hijos que Dios nos iba a dar y podíamos llenar la tierra, porque ese es el plan de Dios, para adorarlo, que toda la humanidad pueda adorar a Dios. Pero el pecado en el capítulo 3 de Génesis distorsionó el plan. Pero, hermanos, no es que se acabó el plan continúa. El plan de Dios sigue. Y donde nosotros vayamos, hermanos, tenemos que lograr que la gente, a través del mensaje poderoso, pueda involucrarse en la adoración a Dios. Ahora digo bendición, digo generación bendecida por una razón. Si bien es cierto, reitero, el pecado distorsionó el plan de Dios, pero no se terminó. En una medida es a través de nuestros hijos, hermanos. Es a través de nuestros hijos, a través de los hijos de Dios, que la palabra va a llegar a todo el mundo. Y aquí quiero hacer una corta reflexión. El mundo musulmán se ha propuesto a través de sus hijos físicos invadir la tierra. Pero no es totalmente descabellado porque a nosotros también el Señor nos dice que a través de esa generación bendecida tenemos que lograr que nuestros hijos puedan llevar el Evangelio a lo último de la tierra. ¿Me entienden, hermanos? Pero yo pregunto, ¿cómo están nuestros hijos? Ayer estuvimos en Ávila y estaba hablando con algunos peruanos que son amigos nuestros, han sido nuestras ovejas, y él nos decía que generalmente los musulmanes tienen 4 o 5 hijos y la esposa no trabaja. Bueno, no sé si es cierto en todo, no he podido averiguar bien. ¿Qué hace la esposa en la casa si no trabaja? ¿Qué piensan? Ellos son duros en la formación musulmana. Son fuertes. Están hablando a sus hijos. Y eso me hace pensar un poco a Deuteronomio capítulo 6, ¿no? ¿Qué dice Deuteronomio 6? Con relación a los padres y enseñando a nuestros hijos. ¿Qué dice, hermanos? A ver, permítame parafrasear. Mientras estamos en el supermercado, ¿qué tenemos que hacer? Hablarles de la palabra. Mientras vamos con el coche al colegio, tenemos que hablarles la palabra. Mientras vamos a visitar a los amigos, tenemos que hablar la palabra. Y eso es justamente lo que los musulmanes están haciendo. La esposa se encarga de la educación musulmana ahí, hermanos. Yo no sé cómo lo hace, pero hermanos, la meta de ellos es que conozcan su religión e influyan, hermanos, en el mundo musulmán. Ellos, por ejemplo, están prohibido que una señorita musulmán se case con un español. No pueden, están prohibidos. Tienen que casarse con un musulmán. ¿Se dan cuenta? ¿Y cómo aprenden eso?
Por supuesto que la mamá día y noche en el mercado, en el parque, va hablando, mira, y esto y aquello. Y Deuteronomio nos está diciendo a nosotros los creyentes ahora. Yo pregunto, mamás, ahora, ¿por qué enfatizo, mamás? No es que tengo algo contra ustedes, sino es que quiero que capten la visión. Ustedes tienen más tiempo con los hijos. Yo espero, hermanos. A veces la gran preocupación de nuestros hijos, ¿no? ¿Dónde están los papás? Pero no voy a hablar de ese tema. Yo les digo, ¿cuánto tiempo gastamos en la formación cristiana de nuestros hijos? ¿Gastas tiempo? ¿Aprovechas todas las circunstancias para hablarles del Evangelio? Ellos ya por lo menos saben que hay un plan de salvación. Perdónenme, pero yo creo que ahí tenemos un serio problema. Estoy hablando de mi país. Tenemos un serio problema. Los padres muy ocupados. ¿Y quiénes se encargan de la educación de los niños? No sé cómo le dicen aquí. En mi país dicen las nanas, ¿no? Ellos se encargan de la educación de nuestros hijos. Ya, los papás trabajan duro, trabajan día y noche, porque tienen que lograr algo. Pero ¿quién educa a nuestros hijos? O a veces los abuelitos, ¿no? Los abuelitos. Pero es el mandato de Dios, hermanos. No olviden, tenemos que llenar la tierra con la gloria de Dios, hermanos, y es a través de nuestros hijos que tienen que ser bendecidos. Les animo, por favor, esforcémonos para que nuestros hijos tengan el tiempo. Qué bueno que tienen una escuela dominical. Qué bueno que tienen un grupo de adolescentes. Pero necesitamos, hermanos, que los padres, o la madre sobre todo, se comprometa, hermanos, a levantar esa generación bendecida que nos habla la palabra de Dios. Amén, hermanos. ¿Nos comprometemos delante del Señor? Esforcémonos, hermanos, con la ayuda del Señor. Y un día nuestros hijos van a estar aquí, ¿verdad? Mi mamá, mi papá me habló del Evangelio y aquí estoy. Ahora, yo sé que nuestros hijos se equivocarán seguramente. Pero creo, hermanos, ahí tenemos una labor muy grande que necesitamos desarrollar. El mundo que no es creyente nos está enseñando el camino, pero nosotros que tenemos el poder del Espíritu Santo, lo tenemos que hacer con más razón. Ahora, otra cosa que quiero pensar, hermanos, es que por supuesto este plan no le agrada al diablo. A ver, leamos Génesis 11:4. Alguien que nos lea, por favor. Génesis capítulo 11, versículo 4. Dios dice en el capítulo 1:28, llene la tierra, pero ¿qué dice en Génesis 1:4? Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Qué dice, hermanos? ¿Han entendido el pasaje? No, dice, ¿qué es eso de llenar la tierra? ¿Qué es eso de esparcirse? No, dice, nos vamos a hacer un nombre. Vamos a hacernos un pueblo aquí. Estamos bien, estamos cómodos aquí. ¿A Dios no le agradó eso? Y ustedes saben el castigo. El diablo, hermanos, va a luchar contra ese concepto de tener una generación bendecida. La palabra eclesía viene de dos voces griegas, ¿no? Eka, que significa salir, eclesía, comunidad. Esa es una comunidad que constantemente está saliendo. No es una comunidad que se queda. No es una comunidad que dice, wow, qué bonito, tenemos, perdón pastor, el mejor pastor, tenemos aquí una liturgia excelente, ¿no? Aquí predican y aquí me quedo. Cuidado, hermanos. La iglesia ha sido llamada para salir. Y eso quiero explicar en algunos minutos.
salir. Tenemos que salir, hermanos. Esa es nuestra visión, lo que llamamos tener una mente global. Una mente global, estamos aquí, pero nuestra mirada está allá. ¿Me entienden, hermanos? Nuestra mirada no solamente está aquí en Palencia, sino nuestra mirada está en Turquía, nuestra mirada está en los otros estados que tenemos aquí en España. Ahora ustedes dirán, pero pastor, ¿usted no se da cuenta que somos pocos? Mi esposa y yo estuvimos en Brasil, en Campinas, y contamos las sillas, ¿no? 70 sillas. Nos admiramos de esa iglesia, hermanos, porque esa iglesia pagó el viaje de 5 jóvenes desde el norte a Campinas para un entrenamiento misionero. Ida y vuelta en avión. Y pagaba a un misionero para que pudiera hacer la obra misionera en diferentes partes del mundo. Y dije, wow, mi denominación, mi país no hace eso. Nosotros somos, como iglesia tenemos más de 1,500 iglesias a nivel de Perú, pero si tú les dices cuántos misioneros han enviado al mundo, te van a decir ninguno. Y eso es lo que yo quiero decirles hoy día. Hermanos, crezcamos, por favor. A pesar que somos una iglesia que estamos en formación, crezcamos con esa visión global. Brasil nos da un gran ejemplo a nosotros los peruanos. Brasil, hermanos, es uno de los países que envía muchos misioneros a diferentes partes del mundo. Y tenemos que aprender mucho de los brasileños. ¿Ya? Tenemos que aprender bastante de ellos. ¿Pero por qué, hermanos? Porque la enseñanza en nuestra iglesia, cuando éramos pocos, era esto. No, primero nuestra Jerusalén. La Jerusalén tiene que ser atendida. Y si sobra tiempo, iremos hasta el último de la tierra. Y eso hace mucho daño. ¿Me entienden, hermanos? Por eso yo creo que ustedes, a pesar que están en formación, no sé si tan pequeños, yo no sé, tengan esa visión global. ¿Me entienden, hermanos? Esa visión global que el Señor quiere que nosotros tengamos. Amén, mis hermanos. ¿Ya? Tengamos esa visión. Y yo sé que el pastor y su amada esposa seguramente tienen, ¿cómo arrancamos? A mí me encanta, hermanos, Abraham en el capítulo 15. Dios le dice, es como si lo abrazara a Abraham. Y dice en las escrituras que lo sacó afuera. ¿Recuerdan el pasaje? Lo sacó afuera y le dice a Abraham, yo quiero que cuentes las estrellas. ¿Recuerdan? A ver, ¿cuántas estrellas cuentas? Y Abraham, no pudo contar, obviamente. Y Dios le dice, así será tu generación. ¿Y cuántos hijos tenía Abraham? Ni uno. Sara, estéril. Pero dice, hermanos, en el capítulo más adelante o atrás, Abraham creyó en Dios. Qué hermoso, ¿no, hermanos? Él creyó que un día su generación iba a ser como las estrellas. Yo les pregunto, hermanos, ¿ustedes creen en esa promesa que Dios, este lugar, hermanos, un día será lleno? ¿Amén o no? Nos cuesta. Así como Abraham, ¿verdad? Tuvo muchas dudas. Pasó 25 años más o menos para que se cumpla la promesa. Y yo imagino, hermanos, a Abraham, pero ¿cuándo, Señor? Tú me has prometido un hijo y cuando me mandas un hijo, lo mandas para que lo sacrifique. ¡Wow! ¿No? Pero él creyó. Hermanos, tenemos que creer en la promesa de Dios. ¿Ya? Usted como padre de familia, como mamá, tiene que creer, si está obedeciendo en formar a su hijo, en formar a su hija, un día será una hija de Dios, un hijo de Dios. Tiene que confiar en la promesa, porque usted es obediente. Y si ahora nosotros somos obedientes en la iglesia, obedecemos en hablar a otros de la palabra, en traerlos aquí, que escuchen el mensaje, hermanos,
Dios va a hacer su parte porque somos obedientes. Va a llenar este lugar. ¿Lo creemos? Amén. ¿Amén o no, hermanos? Amén. Amén. Pero no se olviden que el diablo trabaja en contra. ¿Para qué? Aquí estamos bien. Es como la iglesia de Jerusalén, ¿no, hermanos? La iglesia de Jerusalén, ¿qué dice Hechos 1:8? De memoria sabemos, ¿verdad? ¿Qué dice? Cuando venga. ¿Me seréis testigos solamente en Jerusalén? Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Y qué pasó con Jerusalén? Se quedó dormido. Oh, Pedro es un buen predicador, sana enfermos. Caramba, qué predicación, una sola predicación, 3,000, 5,000 almas. ¡Wow! ¿Quién quiere moverse de este lugar? Pero el mandato, hermanos, era que tenían que salir de Jerusalén hasta lo último de la tierra. ¿Y qué pasó en el capítulo 8? ¿Qué hizo Dios, hermanos? Envió una persecución. Movió las aguas y la iglesia tuvo que salir. Y cuando la iglesia salió, dice que la gente empezó a predicar la palabra en el trayecto. Comenzaron a predicar y ahí se formó una iglesia misionera más grande, hermanos, en esa época. Antioquía. ¿Recuerdan? Así que, hermanos, Dios es tan generoso que va a tener que mover nuestras aguas si nos olvidamos de cumplir nuestra parte. Dios está dispuesto a cumplir su parte. Mamás, papás, por favor, en relación a sus hijos, trabajen. Enséñenle para que sea una bendición. Esa generación bendecida. La parte de Dios es que Dios va a bendecir a nuestros hijos. Pero tenemos que trabajar. Y si no lo hacemos, miren, ¿cuál es el gran amor de Dios? Como dicen Hebreos, ¿verdad? ¿A quién castiga Dios? A los que considera hijos, porque los ama. Dios tiene que moverlos. Y cuando Dios nos da, como decimos en mi país, un surriazo, recién reaccionamos, ¿verdad? Oh, yo imagino la iglesia de Jerusalén. Tenían que correr. Y en el camino aprendieron a obedecer a Dios. Recordaron que no tenían que quedarse cómodamente en el lugar. Papás, por favor, Dios los ama. Y Dios va a mover sus aguas para recordarles cuál es el papel que ustedes tienen que cumplir con relación a sus hijos. Iglesia, si no obedecemos, Dios va a mover las aguas para que aprendamos a obedecer. Y qué bueno, hermanos, que tenemos un Dios justo. Dice, si ustedes no fueran mis hijos, ¿para qué me voy a, estoy parafraseando, ¿para qué me voy a molestar castigarlos? Yo los castigo porque los amo. Los amo. Y yo quiero que sean mis hijos verdaderos. Eso es la promesa de Dios. Así que, hermanos, yo termino. Ahí tienen la gran tarea. No solamente saliendo, hermanos, dice de Jerusalén, sino hasta lo último de la tierra. Como ya mencionó nuestro pastor, de Jerusalén, ¿qué más sigue? Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Lo que nos está diciendo Dios es que seamos misioneros. Amén. Ahora, no estoy hablando de ese misionero llamado especialmente para ir a un país. Estoy hablando de nuestro papel como miembros. Somos misioneros. ¿Cuántos misioneros hay acá hoy día? ¿Saben cuál es el concepto de misionero, hermano? Es el cruce, ¿no? Es el cruzar. Cuando yo cruzo la avenida, Cardenal, ¿ya? Y toco la puerta de mi vecino, me considero un misionero. ¿Amén o no? Hoy, por favor, tienes que venir el 14, ¿no, pastor? 14, 15, 16, tenemos una campaña.
Vamos a cerrar la avenida y vas a tener un impacto. Dios te va a hablar. Somos enviados, hermanos. Pero estamos dispuestos. Queremos llenar la avenida, ¿no? Aquí la calle, ¿verdad? ¿Amén o no? ¿Y quiénes lo van a traer? ¿Quiénes van a traer a los invitados? Nosotros. Nosotros, hermanos. Nosotros tenemos que tocar, tenemos que cruzar. Cuando cruzamos el edificio, cuando cruzamos la avenida, cuando cruzamos la provincia, cuando cruzamos una cultura, cuando cruzamos, hermanos, un país, somos misioneros. Y eso es lo que Dios quiere. Ahora, no estoy diciendo, hermanos, que ustedes dejen todo y se vayan al África. Lo que estoy diciendo es que ustedes ahora tienen una actividad próxima. Yo me comprometo a cruzar. Yo voy a ser misionero por esta vez. Voy a tocar la puerta de mis amigos con cual disfrutamos en bueno, yo no sé cómo se llaman. Ahí cuando salen ahí a tomar su cafecito, ¿no? Su cafecito, su cervecita ahí. Bueno, no estoy diciendo, hermanos, de ninguna manera que tomen cerveza. No sé cómo es la cultura aquí. ¿Ya? Pero un cafecito, ¿verdad? Y en Brasil sí se puede tomar con una pizza. Pero miren, hermanos, si yo voy a ese lugar y le digo, mira, amigo, yo quiero que vengas a partir del 14. Dios puede cambiar tu vida. Dios quiere cambiar. Cristo quiere transformar tu vida. Vamos a ir a ese lugar. No sé si tú tienes un paisano, le decimos en mi país, alguien que es de tu propio país, quizás está viviendo en Ávila o está viviendo no sé dónde. Tú vas y le dices, mira, yo quiero que tú vengas, porque este 14 en adelante Dios va a mover este lugar. Quiero que nos acompañes para escuchar la palabra. ¿Ya? ¿De acuerdo, hermanos? Nos ponemos como misioneros. Ese es el llamado de Dios, hermanos. Y este lugar, esta semana, sea una gran bendición donde mucha gente conozca a Cristo. Ese es nuestro papel en este mundo, hermanos. No hay otro papel más grandioso. En ser misioneros, aún en nuestro trabajo, aún en nuestros estudios, aún en esa situación difícil que estamos viviendo. Pero ahí tenemos que ir, porque somos misioneros. Con esa vocación, con esa mentalidad global, comenzando aquí hasta el último de la tierra. Que el Señor los bendiga, hermanos. Pero antes de terminar, no sé si me permiten orar, por favor, por cada uno de ustedes. Mañana estamos partiendo muy temprano, pero me gustaría hacer una oración por ustedes. Nos pongamos de pie, hermanos, por favor. Oremos. Dios, te doy gracias por el grupo de personas que están aquí, por el pastor Carlos, por su amada esposa Eva. Bendígalos, Señor, fortalézcalos. Sabemos que también los pastores lloran, Señor, se acongojan, se desaniman, tienen dolor en el corazón. Por favor, Señor, a Carlos y Eva bendígalos con esa bendición especial. También a su hija Nazaret y a Aarón. Bendígalos, por favor. Que ellos te conozcan y se puedan aferrar, Señor, a tu palabra. En esos tiempos difíciles, en esos tiempos de dolor, de conflictos, pero también ser agradecidos en esos tiempos de alegría. Bendiga al hogar pastoral. También, Señor, quiero rogarte por la comunidad cristiana aquí que tú has permitido que sea plantado en este lugar. A cada miembro, a cada creyente, a cada encargado, a cada maestro, bendígalos, Señor, y déles la fuerza y la fortaleza para que en sus trabajos, en sus tareas diarias, puedan ser esos misioneros que comuniquen tu palabra. Hágalo, Señor, porque te lo pedimos
en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, apreciados hermanos y hermanas.